El Pentágono investiga casos en los que objetos voladores no identificados presuntamente interfirieron en bases militares, luego de decenas de años de evitar abordar denuncias sobre estos hechos. Uno de los entrevistados, el exoficial de misiles balísticos intercontinentales de la Fuerza Aérea Robert Salas, dijo al Daily Mail que sintió un gran alivio al declarar, después que el gobierno ignoró su relato por más de 50 años. Estoy más seguro ahora de que están tratando de hacer un esfuerzo sincero, dijo Salas, de 82 años, quien testificó sobre un caso en el que un ovni presuntamente sacó de servicio varias ojivas nucleares. Salas testificó que vio un disco volador que desactivó 10 ojivas nucleares en 1967 en la base de Malmstrom, en el estado de Montana. El diario Daily Mail informó que también Robert Jacobs, otro ex oficial, declaró sobre imágenes que filmó para la Fuerza Aérea en 1964, en las que supuestamente captó un platillo volador disparando un misil desde el cielo. Las declaraciones fueron hechas a la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios en febrero del 2023. El diario publicó un correo electrónico mediante el cual el personal de la oficina gubernamental agradece a Salas la información brindada. Además de estos casos, Robert Hastings, autor del libro Ovnis y Armas Nucleares, Encuentros Extraordinarios, dijo que se ha entrevistado al menos a otros 9 testigos sobre casos similares. El autor dijo que 167 exmilitares entrevistados para su libro identificaron más de 100 incursiones de ovnis en sitios de armas nucleares durante la era de la Guerra Fría y más allá. La revelación de los testimonios de Salas y Jacobs son un elemento novedoso del trabajo de la unidad gubernamental encargada de investigar fenómenos no identificados en el aire, el mar y el espacio. Un trabajo casi siempre clasificado. El entusiasmo expresado por Salas en torno a la investigación quizás no convenza a muchos críticos de la forma en que el gobierno de Estados Unidos ha tratado el tema. Sin embargo, que por fin se escuche testigos que han querido hablar durante 50 años es cuando menos un elemento esperanzador para todos los interesados en conocer el origen de los elementos voladores no identificados. Si te interesa seguir el desarrollo de este y otros temas similares, suscríbete a este canal para seguir en contacto en la búsqueda de la verdad detrás de este apasionante fenómeno.